interpretación de la palabra, hermenéutica. Y por ahí hablábamos de una situación de la homilética, que era, la hermenéutica me ayuda a interpretar la palabra, amén, porque dice la palabra de Dios que capítulo 1 del libro de Primera de Pedro, amén, capítulo 1 del libro de Primera de Pedro, dice que más la palabra del Señor que permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿sí? Más la palabra del Señor que permanece para siempre, no es un poquito de tiempo, no, sino que permanece para siempre. Y veíamos nosotros que mientras la hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación, la homilética es el arte de leer la palabra, el arte de hablar la palabra, ¿sí? Y entonces yo la interpreto bien para poder predicar, para poder enseñar, necesito entenderla bien. Y yo tengo que interpretarla adecuadamente. Y entonces se da como segundo término la homilética, que es el arte de poder hablarla, ¿sí? De poder hablarla. Y decíamos que entonces leer la Biblia es bueno, muy bueno, porque es el principio de la hermenéutica, ¿sí? Ahorita vamos a ver una de sus leyes principales. Estudiarla es mejor, pero vivirla es excelente. Que se nos quede grabado esto, ¿sí? Porque vamos a checar toda esta importancia. ¿Ya se acuerdan de todo esto? El patrón del predicador que estaba en el libro de Esdras, ¿se acuerdan? Que era que debemos ser humildes, humillar el corazón. Tenemos que ser, ¿qué? Investigadores de la palabra, ¿sí? ¿Sí saben cuáles son los arqueólogos? Dice que se van y empiezan a rascar, y cuando encuentran un hueso, fíjense, no agarran agarran ¿cómo se llama un pico y a taladrarlo, no. Cuando encuentran un hueso, van y buscan las herramientas más filosas, más finas, para empezar a escarbar poco a poquito. Si está enterrado en piedra, tienen que escarbar hasta que no se debe de deshacer el hueso para poder escudriñarla, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a escudriñar la escritura, o sea, a rascarle, a meternos al hueso de la Biblia, al tuétano de la Biblia. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos. Ya veíamos también ese tema. Entonces, para interpretar la palabra, no podemos interpretarla porque sí, necesitamos que tener herramientas, y las herramientas principales es esta: humillarnos, humillar el corazón, quitar toda tu soberbia. Si tienes mucha inteligencia, si tienes puros 10 en la escuela, si eres licenciado, abogado, si eres psicólogo, lo que seas, a Dios no le interesa mucho los títulos humanos. Pero lo que tenemos que hacer es humillar al corazón y decirle: a ver, corazón, detente, te creerás mucho, pero aquí nadie sabe más de la palabra, amén, que la misma palabra. Ella es lo que nos va a enseñar. Y entonces tenemos que empezar a investigar. Sabrás mucho de paleontología, de historia, de todo, pero no sabemos a veces de la palabra. Mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero le hace falta el conocimiento de la palabra. Y después de que mi corazón ya lo sujete a la palabra y ya estoy investigando, tengo que tener que obedecer la palabra. Si Dios te dice esto, hazlo. Si Dios te dice aquello, hazlo. Porque esa es la forma en que nosotros vamos a enseñar a otros. Y bueno, ahí está, enseñar. Yo ya con humildad lo recibí, ya investigué, ya obedezco, ya la enseño, y entonces ¿qué va a ser? El contenido siempre es y será las Sagradas Escrituras. Esdras, dije, y sacó el libro de la ley, ¿sí? Ellos eran reyes, tenían miles de pesos, tenían millones de pesos, pero eso no les hacía salvos. Y entonces cuando sacaban el libro de la ley, la Biblia dice que todos los que tenían entendimiento estaban atentos a la palabra y lloraban. Porque la misma palabra te constriñe, la misma palabra te lleva a eso, ¿ok? Ya vimos su trasfondo, ya no lo vamos a ver esto. Ya vimos qué es la Biblia, ¿verdad? También, que es la palabra de Dios. Y creo nos quedamos aquí, que la Biblia no tiene un lenguaje angelical. Fue escrito con idiomas conocidos y dialectos comunes y populares, ¿cierto? No tiene idiomas raros. El idioma de la Biblia es claro.
El problema es que a veces nosotros no le entendemos. ¿Por qué? Porque no la escudriñamos, ¿sí? Dentro de la historia es revelación, ¿sí? Intra, o sea, dentro de la historia, no está fuera de la historia. Si yo les digo, a ver, en la secundaria seguramente, en la preparatoria, en la universidad, querrán salirse, pero no van a poder. ¿Por qué no pueden? Porque la Biblia, ¿sí? Porque la historia habla de la Biblia. La historia habla del pueblo de los hebreos. Y hay una cultura que se llamó hebrea y empiezan a redactar quién fue Abraham, que fue llamado en Ur de los Caldeos. La historia lo cuenta, no está inventando la Biblia nada. Todo lo que está escrito aquí sucedió y fue cierto, porque la historia lo recalca. ¿Amén? La historia lo recalca. Ustedes quieren hablar acerca de los, no sé, un tema que quieran, cualquier tema de historia, lo vamos a encontrar aquí. Cualquier tema de historia, ¿sí? La cultura romana, ustedes se acordarán cómo fue la cultura romana, qué periodo abarcaba, y nos vamos a dar cuenta que en la cultura romana abarcaba también la época de los hebreos, ¿sí? La helenizaron y bueno, una serie de cosas. Entonces es intrahistórica, aquí decir, está dentro de la historia. ¿Amén? Y entonces vamos a ver, todo eso lo vimos, cuál es el contenido de la historia, perdón, cuál es el contenido de la Biblia. ¿Qué es lo que contiene la Biblia? Desde Génesis, Apocalipsis, ¿qué contiene la Biblia? Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, amén. Dios, usted es bueno y santo. En este momento vamos a hablar de tu palabra. Permite que haya eco en el corazón, que podamos entenderla, Señor. Estos estudios lo estamos haciendo con el afán, precioso Salvador, con el afán de poder ser mejores predicadores, mejores hijos tuyos. Todos mis hermanos que están aquí, Señor, escuchando tu palabra, un día, Señor, se les habrá de invitar y otros ya los hemos invitado para que den tu palabra, para que den una predicación. Pero necesitamos escudriñarla, entenderla, comprenderla, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que abramos nuestro corazón, que abramos nuestro entendimiento y que la presencia de tu Santo Espíritu nos revele lo que habrá de revelarnos. Amén. Ok. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? ¿De qué habla la Biblia? La Biblia es la revelación ¿de quién? De Dios. La revelación escrita de Dios. Por ahí alguien dijo una ocasión, más vale que un mugroso papel que una brillante memoria. Porque aunque tengamos excelente memoria, se nos olvidan los datos, ¿cierto? Se nos olvidan cuándo nacimos, en qué fecha nos casamos, cuándo nació el primer hijo, se nos olvidan las cosas, pero si lo escribimos, ya no se nos va a olvidar. Y entonces los escribas eran los encargados de estar escribiendo la palabra de Dios. La ley, el Torah, lo que nosotros conocemos, ¿sí? O el Antiguo Testamento, los escribas se dedicaban a transcribirlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se viniera guardando de generación en generación y no se perdiera la esencia del mensaje. Por eso cuando algunas sectas o algunas religiones dicen, es que en el original decía, nadie lo tiene porque se perdió, porque ya no se leen, mentirosos, porque la palabra de Dios no está a medias, está completa. Y entonces los escribas se dedicaron a escribir la Biblia. ¿De qué hablaban? Había tres aspectos importantes, o hay más bien, tres aspectos importantes en la Biblia, que está desde Génesis hasta Apocalipsis. El primero, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Sí? El creador en Génesis, el libertador en Éxodo, y así encontramos de Génesis hasta Apocalipsis, encontramos a la persona de quién es Dios, el juez justo, diría Daniel, ¿sí? ¿El qué? Nuestro Padre eterno. ¿Qué libro habla acerca del Padre? El Padre y el Padre. ¿Qué libro lo dice? Mateo habla del Padre. ¿Quién más? Juan, los Evangelios. Y luego vamos a ver, ¿sí? La Biblia es teísta. ¿Qué quiere decir? No hay otro Dios más que Dios. Teo uno. ¿Sí? Pues los teólogos,
los que estudian a Dios. Logos, estudio, tratado, teo, Dios, uno. Entonces la Biblia desde el principio habla de un solo Dios. No habla de más dioses, los demás los va deshaciendo, ¿sí? El segundo punto, el segundo contenido de la Biblia es, ¿qué ha dicho Dios? Primero dice, ¿quién es Dios? El Padre, dijimos el juez, el misericordioso. Cada uno de los libros habla de quién es Dios. Pero también, ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios en Génesis? ¿Qué ha dicho Dios? Bien, es un tema, multiplicados, ¿sí? Por eso tenemos hijitos. ¿Sí? ¿Qué ha dicho Dios? Ahí está, sojuzgar la tierra. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Sí? ¿Cómo? Haré, la promesa, haré de ti una nación grande y la multiplicaré. Y bueno, ¿qué ha dicho Dios en sus mensajes? Es el mensaje, la promesa de que el hombre desde la fundación, desde que el hombre Dios lo creó, iba a ser ¿qué? Rescatado, iba a ser salvo, iba a ser un pueblo santo, apartado. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo que apartará un pueblo y hará una nación muy grande, y siempre lo apartó. ¿Qué dice Pedro? ¿Sí? Porque este es mi pueblo, santo, escogido. Y entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios? La salvación del hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje fundamental, el mensaje que Dios siempre ha hablado, el centro de la revelación de Dios es que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que por la eternidad y hasta la eternidad es Jesucristo nuestro Salvador. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dios maldijo a la mujer, pero dio una simiente. Desde ahí está prometiendo. Y la simiente, que es Jesucristo, iba a herir ¿a quién? ¿Iba a qué? Acuérdense, Génesis dice que ¿a quién iba a pisar? A la serpiente. ¿Dónde le iba a pisar? En la cabeza. Y yo te voy a destituir. O sea, tú te crees muy rey, pero yo te voy a destituir. Y yo sé que tú, y a la serpiente le dijo, yo sé que tú me vas a pisar el calcañar. Por eso es que estaba ahí una grande profecía diciéndole a la iglesia, ¿por qué creen que caemos y tropezamos? Porque nos está pisando el calcañar. Me da mucha risa como los chavos van corriendo y les meten el pie, los pisan y se caen. El diablo nos mete el pie para caer, y entonces por eso cotidianamente cae el hombre. Entonces Dios, el mensaje de Dios es que hay un Salvador, un Rey de Reyes que viene a gobernar y viene a librarnos. Y luego, ¿quién es Dios? Su persona. ¿Qué ha hecho Dios? El mensaje, ¿sí? Perdón, ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios? Que salvaría al hombre. ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Sí? ¿Qué ha hecho Dios? Desde la creación hasta la consumación de los tiempos, ¿sí? Lo importante y lo más hermoso es que ¿qué hizo Dios? Nos salvó. Sí, murió. ¿Sí? Se hizo hombre, fue al Calvario y nos salvó. Amén. La victoria sobre la muerte para nuestra esperanza y seguridad eterna. Dios nos promete. ¿Qué hizo? ¿Cuál es su obra majestuosa? ¿Cuál fue? La salvación. ¿Sí? Su muerte y resurrección. Eso fue esa es la obra máxima. Podemos decir, ¿cómo se dice? El preámbulo de toda la grandeza de Dios es haber venido a la tierra, haber muerto y haber librado al hombre de la muerte eterna. Esa es su grande obra. ¿Cómo la ven? Y entonces podemos decir que existe un propósito en la Biblia, existe un propósito fundamental. Si yo no entiendo las tres características, las tres cosas que vino a hacer Dios, yo le puedo echar la culpa, pero sí, es que Dios mató a mucha gente, puedo buscarle todos los pretextos del mundo. Pero si yo me enfoco en la palabra de Dios y que en toda su obra majestuosa, lo máximo, el bestseller de la Biblia
fue la salvación del hombre, la resurrección de Jesucristo para resucitar en el postrer tiempo al hombre. Si yo no entiendo eso, no voy a entender el propósito de la Biblia. No lo voy a entender. Y estaré buscándole, en lugar de entender la obra maestra de Dios, voy a empezar a criticarla. Y voy a empezar lo que hace la mayoría de la gente cuando lee la Biblia. Le duerme, le cansa, no le entiende. ¿Por qué? Porque está buscando beneficios personales, no está buscando realmente la obra maestra. Y el propósito de la Biblia, su énfasis más importante es el amor, ¿qué? De Dios. Ese amor infinito. El tema de la Biblia es la historia de la redención del hombre. Dar testimonio suficiente acerca de lo que Dios ha hecho en función de esa redención. ¿Qué hizo Dios? Pongámonos a pensar desde Génesis. Cae el hombre, ¿ya? Cayó el hombre, ¿qué pasó? Lo sacó, lo destituyó del huerto. A partir de ahí, el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, lo que dice el libro de Romanos. ¿Sí? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ya estábamos ahí. Dios, fíjense lo que hizo. Acuérdense de Noé. A ver, todos ubiquémonos en donde está Noé. ¡Pum! Ahí está Noé. Dice la Biblia que era un hombre, ¿qué? Justo. Que era un hombre bueno. Y ahí está Noé. ¿Y qué hizo Dios? Dice que exterminó la maldad de la tierra. ¿Cierto o no? Quitó todo lo malo. Y nada más dejó a un bueno. Levanta la mano, ¿quién es bueno aquí en la iglesia? ¡Pum! Uno solamente. A lo mejor podríamos decir los bebés. Dejamos a Keren, dejamos a Viraí, dejamos a Lalito, dejamos a la nena. Nada más a ellos los dejamos en la tierra. ¡Pum! Los demás los exterminamos. ¿Qué van a hacer estos niños? ¿Creen que se mantengan limpios? No, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Si a un hombre justo, que fue Noé, con sus 6 descendientes, ¿qué fue lo que pasó después? La tierra se volvió a multiplicar. ¿Y qué vemos hoy? Gálatas capítulo Gálatas capítulo 5, 20, 22. ¿Sí? Las obras de la carne, y vemos. Y luego, ¿qué vemos en Timoteo? Y en los postreros tiempos habrá hombres, ¿qué? Amadores de sí mismo, ávaros. A ver, ¿por qué? Si los exterminó Dios allá en Noé. Porque los hombres estamos de continuo en pecar. Pero de continuo el propósito de la Biblia es salvar, dar a conocer al hombre su amor, su misericordia, ¿sí? Todo lo que Él tiene preparado para nosotros. La Biblia es el registro escrito de los actos redentores de Dios. ¿Qué ha hecho Dios para salvar su pueblo? ¿Qué ha hecho Dios? Yo les invito, vamos a leer rápidamente el libro de Esdras. Capítulo 8, versículo número 10. Luego les dijo, id comer grosuras. 11. Los levitas pues hacían callar, fíjense lo que hacían los levitas. Nehemías 8:11, todos en esa parte. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y a Esdras el escriba para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito, miren esto, está precioso, en el versículo 8, voy a leer el versículo 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ponían sentido y ahí estaban estos hombres leyendo la ley de Dios. Pero miren, ¿qué era lo que leían que ponían sentido a eso? Capítulo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron, etcétera. Versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande.
Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, de su Dios. Vamos al versículo número 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ella. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jereseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en ese día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por en medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en aguas profundas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste por el cielo pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les diste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron ¿qué? Soberbios, y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y su rebelión. Pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, y empiezan otra vez a leer. Y cada vez que terminaba una frase Esdras de lectura, decía, y el pueblo no te hizo caso. Fue rebelde a tus mandamientos, fue rebelde. Desde el libro de Génesis, desde cuando le habló a Abraham, cuando le habló a Moisés, cuando le habló a David, cuando habló con Jeremías, cuando habló con todos y cada uno de los profetas, siempre Dios dijo que Él nos amaba. ¿Y qué ha hecho el pueblo? Se ha vuelto soberbio. Lo que dice la Biblia aquí, ¿sí? Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, ni quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas. ¿Cuántas maravillas hace Dios en nuestras vidas? Pero cuando viene la soberbia, el orgullo, la molestia, no le hacemos caso a Dios. Pero el propósito de la Biblia es que seguir tratando con el maravilloso poder del amor. Con el maravilloso poder. ¿Para qué? Para poder rescatar al hombre. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios? ¿De qué manera? La Biblia no es el fin en sí misma, es el medio. Este no te va a salvar. Hay gente que la lee. Los maestros de teología de muchas universidades lo leen como si fuera un libro nada más de texto. Ese es el medio, no es el fin en sí mismo. ¿Cuál es el fin? Ponerla a práctica, leerla, entenderla, ¿sí? Los creyentes no somos bibliólatras. ¿Qué significa bibliólatras? ¿Qué significa bibliólatras? No idolatramos la Biblia. Si me quitan la Biblia me muero. No, mejor apréndetela y cuando te la quiten no te mueras. Sigue hablando de Dios. ¿Sí me explicó? ¿Sí? No idolatramos, no le dijimos, ay, que nadie la toque, que nadie la toque. Porque cuando llegaron los españoles y evangelizaron aquí a México, nadie podía leer la Biblia. A lo mejor ustedes todavía, hermana Paulita seguramente,
se acordará que los sacerdotes la leían ¿en qué? En latín. Habimus papum. ¿Y quién sabe qué decían y todo el pueblo qué decía? Solamente la única palabra que sabía decir el pueblo era amén, pero no le entendían ni papas. Ni siquiera saben qué es amén, ni siquiera todavía en la actualidad saben mucha gente qué es amén. Nosotros no somos bibliólatras, no idolatramos, la aplicamos, amén, la aplicamos, ni fetichista, ¿sí? Yo voy a llevar mi Biblia para que no me pase nada, y ahí voy temblando y voy ahí y aquí con la Biblia aquí, no andamos así, ¿sí? No es un fetiche, ¿sí? No es un ídolo, pues, para que andemos con ella. Yo por eso llevo mi espada para que no me pase nada. Pues si andas a medianoche y con minifalda te va a pasar todo lo más cosas malas porque no es un fetiche. ¿Sí? Le aventó la Biblia, se comió a Juan Pedro y también a ella. ¿Sí? Nosotros no creemos en ello. Yo creo que el poder de la palabra es muy fuerte sobre mi vida cuando la aplico. No nada más no le echo porque la ando cargando. ¿Sí? Mucha gente que trae la Biblia y que a veces ni la abre. O a veces ni les invitamos a que abran la Biblia. Y nada más la traemos en el culto, porque en la casa no la abrimos. Cuidado con todo ello, ¿sí? Amamos la palabra porque ella revela al Dios. Ella da testimonio de él. Juan 5:39, porque la escritura ¿qué? Nos da testimonio del escudriñar las escrituras, porque a nosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y ella da testimonio de Jesucristo. Sí es cierto, aquí está escrito. Si me roban la Biblia, me voy a morir, me voy a desmayar porque no, cómprate otra. Cómprate otra. Amén. Gracias a Dios ya tenemos. Decía, ahorita que venía con él y dice, ay hermano, es que no traje mi Biblia y venimos de la escuela. Le digo, dice, y lo peor ni mi teléfono traigo porque ahí tengo la Biblia descargada. Ya en los teléfonos, la tenemos por escrita, tenemos internet, ya tenemos un mundo de información. El problema es que no la escudriñamos. Ese es el problema. Claro. ¿Sí? Una ocasión yo les dije, miren cómo andan trayendo la Biblia, paz, y la tiré. Y las demás, así bien espantadas. No me va a castigar Dios, les estoy diciendo aquí algo que no va a pasar nada, porque el papel no es nada si yo no amo su palabra. ¿Cuándo se convierte en algo eficaz la palabra, la letra? Cuando se vuelve espíritu. Por eso dice el Señor, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Sí? ¿De qué sirve que aquí dice muchas cosas si yo no lo aplico a mi espíritu? Si yo no la amo, si a mí no me provoca absolutamente nada. Son letras escritas que por allá en el año de quién sabe, de la canica, un hombre se dedicó a hacerla, a recopilarla. No pasa nada. ¿Cuándo empieza a suceder algo? Cuando yo empiezo a leerla y aplicarla a mi vida. Y entonces ya pasa mucho. Hay cambios. Ajá. La manera de honrar la palabra de Dios es obedeciéndola y ¿qué? Y pregonarla. Deuteronomio 6, capítulo. No. Deuteronomio 6, 1 al 6. ¿Qué dice? Estás traumado con cosas. Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongáis, subrayen esa partecita por favor. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Estos son los decretos y estatutos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y todos los días el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra,
para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿qué? Sobre tu corazón. ¿Y qué dice el versículo 7? Hasta ahí. Repetirás a tus hijos, hablarás de ellas. ¿De quién? De la palabra, de la Biblia. Estando en ¿cómo? En tu casa. ¿Qué hablamos en nuestra casa? ¿Qué hablamos? A veces cómo iba vestida, y a veces esos zapatos ni le quedan. Ay, pero esa maestra loca. No, hijo, no le hagas caso. No dice que estemos platicando tonterías, dice que estemos platicando de la palabra de Dios y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Cuando vas a pasear, ¿qué vas hablando? Oye, a ver, repíteme el Salmo 23, repíteme. Y al acostarte, estamos más con la televisión que con la Biblia. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿A dónde son? Aquí debe estar la palabra. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Textos aquí, textos allá, textos. La casa tapizada de textos. Pero tenemos la casa tapizada de chicas a medio desnudas. ¿Qué tenemos? Fotografías de la América, corona de la América, los 100 años de grandiosidad de la América. ¿Qué tenemos? Fotografías de mi bebé cuando nació, cuando tuvo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, el bebé haciendo cualquier cosita. Tenemos todo menos la palabra. Y dice que nosotros debemos honrarla y que debemos escribirla en la frente, en las manos, en las paredes, en las puertas, en los dinteles, en todas partes debía de tener la palabra. Y me van a preguntar, ¿y tú la tienes? Díganme, pregúntenme, porque también se vale. ¿Sí? No. ¿Qué debo hacer? Poner textos para que nos aprendamos. Y donde volteemos, un texto y otro texto. Yo en la escuela tengo un texto ahí. ¿Saben lo que dice ese texto? En la mañana, porque ay, de verdad, pon guarda a mi boca, pon freno a mi boca, Señor, para que no hable de más, porque a veces hablamos de más. Y cómo nos gusta hablar de la gente, ¿verdad? Y entonces cada vez que voy a hablar, pon guarda mi boca. Y cada vez que me preguntan, oiga, ya vio fulano que cómo está, pon guarda mi boca, Señor, pon freno a mi boca, Señor. Porque así, solamente así nos podemos medio controlar, en serio. Y luego somos especiales para hablar, ¿a poco no? Ajá. Y entonces, Dios dice que revela el propósito y la aplicación de la Escritura. ¿Cuál es el propósito de la revelación? Ya lo vimos. Humillar nuestro corazón, ¿se acuerdan? Humillar mi corazón, investigar, aplicar y entonces divulgarla. Yo no puedo hablar la palabra de Dios si no la he escudriñado, si no la he investigado, si no le he dicho a mi corazón, cálmate, tranquilízate, no se ensorbezca ni te creas mucho, espérate. Y entonces el Señor empieza a tratar con nosotros. Amén. Amén. Esa es la hermenéutica. Esa es una de las leyes más importantes. Y vamos a encontrar que escuchen bien eso. Es que es un mundo, le decía yo a Misael, él me prestó un libro, yo ya tenía 2, de hermenéutica. De verdad que es muchísima información, pero lo que quiero darlo así como que lo bien digerido, ¿sí? Porque la Biblia habla de diferentes géneros. No podemos agarrarnos, aquí este texto, ya lo que tú le entiendas. No podemos agarrar la Biblia nada más como si fuera cualquier cosa. Tengo que entender que hay diferentes géneros literarios y encontramos que es profecías. Isaías, Jeremías, Oseas y todos los profetas mayores y menores. La ley, que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Poesía, los proverbios y los salmos.
Pero hay que entender esto, que una poesía no es lo mismo que una profecía. ¿Sabes? ¿Qué es una poesía? Un género literario que habla de las cosas no tan reales. Vamos a pensar en esto, ¿sí? Cantares, cuando dice, y me subí al manzano, no era literal que agarraba y se subía al manzano, a diferencia de la profecía o a diferencia de la historia. La historia de Primera de Reyes o Libro de los Hechos fue tal, y tomó una silla, es porque tomaba la silla, y dejó la silla, eso es historia. Cuando hablamos de un género literario de poesía, hay que tener cuidado en entender bien los proverbios, los salmos, Eclesiastés, Job. ¿Sí? Hay salmos proféticos, pero hay que diferenciarlos porque sería cuestión de analizar lo que es en el libro de los salmos, cuáles son proféticos y cuáles son poéticos directamente, que sería un estudio de los salmos. Ajá. Trae poesía. Y la poesía de Israel está muy apegada a la naturaleza. Y casi que vemos que ese tipo de poesía. Tus ojos como dos luceros. O en Jesucristo cuando menciona, ¿no? Tus ojos como dos luceros. ¿Qué se imaginan? Que son blancos, ¿no? Brillantes. La realidad no son los ojos brillantes así. Tu rostro como el sol. No lo puedo ver. ¿Quién ha visto el sol así, como que de frente? Y luego dice, tu rostro como el sol en el cenit. Wow, a las 12 del día. Pues menos puedo verlo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de poesía, de escritura, tengo que entender dónde estaba escrita y por qué la escribía así el poeta o el autor, ¿ok? Sabiduría, Eclesiastés, Job, y pensábamos que era Proverbios, ¿sí? Aunque habla de sabiduría, ¿sales? Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Las epístolas, que son 12, nada más aquí escribimos Corintios, Efesios, Gálatas y otros más. Lo apocalíptico. Apocalipsis, no nada más es el Apocalipsis, lo apocalíptico es las historias futuras, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis. Narración, los evangelios también habla de narraciones. ¿Qué es una narración? Hechos históricos. Ajá, hechos históricos, por eso ahí habla de la historia. ¿Perdón? ¿Ok? Y entonces, para poder entender todo esto, lo que quiero decirles es que la Biblia fueron muchos géneros literarios que las escriben, y entonces vamos a dar algunas reglas de interpretaciones generales. Generales, no son específicas. ¿Sí? Y empezamos con la primera regla. Lo primero que tienes que hacer cuando agarres la Biblia, no vayas a ser como aquel hombre que dijo, aquí estoy, Señor, yo sé leer mejor que aquel. Yo sé que tú en esta tarde me vas a hablar porque yo tengo la lectura 10. Ya tronaste. Dios no te va a hablar. ¿Sabes? Tienes que tener un espíritu humilde. Un espíritu de discípulo humilde. Dios, yo no sé, pero yo sé que en esta hora tú me vas a hablar. Y lo que tú me digas, eso voy a hacer. Si tú vas a abrir la Biblia para que ganes el gansito que la hermana Vicky está dando al final de mes, pues igual te vas a saborear el gansito, pero hasta ahí, saborear el gansito. No vas a tener la esencia de la palabra. Porque hay gente que dice, me llamaron la atención que una ocasión dijeron, pues a ver quién lee más, y ahí alguien dijo, ¿cuántos capítulos? 150. Entonces, no, pues ya ganó. Ya ganó, ya para qué leo. Si estamos en competencia de ver quién gana por leer,
o a ver quién obtiene un premio. Dios no nos habla, porque estamos leyendo ¿para qué? Para alcanzar ganancias, no para entender su palabra. Lo que tenemos que tener es que un espíritu de decir, Señor, ¿qué me vas a hablar en esta hora? En este momento. Y empieza y abre la Biblia y Dios te va a hablar. Porque tu espíritu está con ese deseo de querer aprender algo de la Biblia. Amén. Luego, regla fundamental, lo puse con negritas. La Biblia es su propio intérprete. No digas, no le entiendo. No te esfuerces en alcanzar. Pero ¿por qué dice aquí? Voy a leer una partecita. A ver, vamos a ver, Eclesiastés. Ciertamente he dado a mi corazón todas esas cosas para declarar todo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Declarar. ¿Qué es declarar? ¿Por qué? No, pero ¿por qué lo puso? ¿Pero por qué está eso? Que sea amor o que sea odio. No, ¿cómo que sea amor o que sea odio? No, la Biblia está mal. ¿Cómo que estamos cuestionando la Biblia en lugar de leerla? Si yo leo Eclesiastés 9:1-2 y yo empiezo a cuestionar, no lo voy a entender. Pero si yo con mi espíritu humilde le digo, Señor, yo necesito que usted me hable en esta hora y yo voy a leer tu palabra y empieza a leerla. Y si no la entiendes, sigue leyéndola. Lo único que te puedo decir es que sigue leyéndola. No te atores en un texto, o en un versículo, perdón. No te atores en un versículo. Lee todo el texto completo. ¿No le entendiste? Lee todo el texto completo. ¿No le entendiste? Lee un texto antes y un capítulo antes y un capítulo después. Léelo. Vete a las referencias. Checa lo que está diciendo. Agarra un diccionario secular. No entiendes una palabra. ¿Qué dice aquí? Y vuelvo a leer. La Biblia es su propio intérprete. Ajá. En ella tú vas a encontrar la interpretación de lo que quiso decir Jesús. Las parábolas es algo bien claro, bien claro. Dijo una parábola a Jesús y le dijeron los discípulos, Señor, ¿qué dijiste? Y Jesús se las explica. O sea, Dios no se queda con la palabra escondida, Él la explica. La Escritura explica la Escritura. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñalas. ¿Y qué es escudriñar? Rascarle. ¿Sabes? Rascarle. Jamás busque respuesta fuera de la Biblia. Es que como me dijo mi compadre. Es que como dijo Miguel de Cervantes Saavedra, el gran escritor español. No, la Biblia va a tener la misma respuesta. Solamente necesitamos ¿qué? Escudriñarla. Lo lógico es que si tú lees un capítulo y te quieres quedar con ese capítulo, te vas a malformar. ¿Sí? Siempre ten un espíritu. Hoy entendí esto, Señor, hoy entendí. Pero mañana lo vuelvo a leer y a lo mejor me vas a dar otro entendimiento. Y pasado mañana alguien predicó de aquí. Tú debes de tener un espíritu muy abierto para poder decir, ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Qué me estás diciendo? Y así el más humilde lea la palabra de Dios, la vas a interpretar. Porque llevas ese espíritu. Si no llevas ese espíritu de humildad, no va a ser posible eso. Y entonces entendemos que es necesario averiguar y determinar cuál es el sentido usual y ordinario del texto. ¿Qué es lo que siempre han dicho del texto? No, pero es que yo ahora le traigo una nueva interpretación de este versículo. Cuidado con decir eso. Toda la gente ha dicho esto, pero yo me cierro a esto y ahora les voy a decir esta otra cosa. No. Acuérdense, no es lo que tú tienes o lo que tú entiendes, sino lo que la palabra dice. Así es, Olga. De ahí nacen las religiones, de la interpretación personal que le dan, de las experiencias personales. La Biblia no es personal. ¿La Biblia qué es? Universal. Y habla a todos. Ahí está. Ninguna parte de la palabra de Dios en de interpretación privada. Esto nada más le habla a los judíos, esto nada más le habla a los griegos, no. Es general. Que hay determinadas áreas, sí, pero finalmente Dios está diciendo algo. La Biblia tiene una interpretación ¿qué? General.
no es de interpretación privada. La interpretación es una y la aplicación es otra. Vamos a hacer el ejercicio. A ver qué entienden con el capítulo número, aplíquelo a su vida, 9:9 de Eclesiastés. A ver, ¿quién me lo puede interpretar? Hay textos que no podemos aplicar a nuestra vida, ¿será? A ver, vamos a ver Bien, a ver. Dice que ese texto le habla a los hombres, no le habla a la mujer, ¿será cierto? ¿Le habla a los hombres? ¿Nada más exclusivamente a los hombres? ¿Seguros? ¿Y por qué dice ahí la mujer? ¿Cómo lo aplicaríamos a la mujer? Gózame. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso a usted? Gozar con la mujer de tu vida es eso. ¿Por qué nos causa risa? Porque es eso. Creemos que nada más se refiere al sexo, pero no nada más con el sexo eres feliz. Las relaciones sociales, las pláticas, la convivencia. Gozar, no solamente, ¿qué dijo? La compañía, hombre o mujer, la compañía, la sociabilización es gozar. Y voy a hablar del eso. ¿Cuánto tiempo dura el eso? Los casados nos reímos. Toda una noche. ¿Sí? Según los psicólogos, terapeutas, el clímax más fuerte, máximo son 20 minutos. Ya después ya no. Nada más es compañía. Y cuando dice goza con la mujer de tu vida, todo el tiempo no nada más entonces es eso, sino que es compañía, las cosas buenas, las cosas malas. Porque a ver, ahorita se acaba de algo feo, ¿no? Acabo de chocar. Y entonces dejo a mi pareja y ahí arréglatelas y me dejo. No, yo gozo también con él el estar acompañándolo. O sea, no nada más son pequeños detalles. ¿Y entra la mujer o no entra la mujer? Todos los días de tu vida. Se aplica a mi vida. Yo voy a gozar con mi pareja, ¿sí? Todos los días de mi vida. ¿Cómo lo aplico? Yo les dije, ¿cómo lo aplico? A ver, repítelo, por favor. Ok, de la pareja. No te recomiendo leer a Salomón cuando está. ¿Cuál es el sentido usual y ordinario de este texto? Que se ame la pareja. ¿Sabes? Ese es el texto usual. Pero si ustedes quieren aplicarlo de otra manera o querer darle vueltas como lo que hicimos ahorita, pero no te sales de la esencia del texto, ¿me explico? No puedes decir aquí un ejemplo bien loco, tómemelo a bien loco, ¿sí? Tómenlo a bien loco. ¿Cómo lo van a tomar? Lo voy a aplicar a mi vida y como a mí me gustan las mujeres, pues dice que ame a la mujer, entonces yo por eso puedo tener una mujer. Ese es un texto loco, no es ordinario la aplicación, ¿sí me explicó? Porque entonces las lesbianas podrían entrar aquí, ¿cierto o no? O puede entrar la gente, o ¿cómo se llama? Los homosexuales pueden entrar en cualquier texto, porque aquí dice, cuidado por interpretar ese tipo de textos. ¿Sí me explico entonces? Cuando yo le dije a una mujer, aplícalo a tu vida, decía Eli, es que va directamente al hombre, porque no dice que que la mujer hable al hombre. Porque tenemos esa idea original de la aplicación. Pero cuando ya decimos, ámense la pareja, ya entra el hombre y la mujer, finalmente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es necesario averiguar y determinar cuál es el sentido usual y ordinario. Segunda, es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. No cortes palabras, no las cortes, a menos que estén cortadas en la palabra. Hay una parte de Lucas que escribe en donde da una porción del libro de Isaías y se queda corto y dice, ¿cuál es? Vamos a leerlo. Aquí está. A ver, alguien por favor que me busque Isaías 61, 1 y 2, por favor. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Quién está hablando? Jesús. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, no terminó la frase. Quiere decir que no la terminó.
Así de simple. No hay más. Pero es que Isaías dice, sí, Isaías dirá aquello, pero Jesús dijo nada más esto. Porque la otra frasecita, ¿quién buscó Isaías 61? Dice el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y hasta ahí puso el Señor, a predicar el año agradable del Señor. Cortó el versículo, ustedes se dan cuenta, perdón, es el versículo 2. En Isaías 61, 2 y en Lucas 4:19 está cortado el versículo, ¿sí? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué no dijo la segunda parte? Porque no le corresponde a Jesús. En esta parte lo que yo estoy diciéndoles es que la Biblia dice el versículo 19 y nada más dijo esta partecita. La segunda parte va a pasar sí o no. Sí, pero no iba a pasar en ese momento. Por eso Jesús no lo dijo. Toda la Biblia se va a cumplir al 100%, toda, pero no en este momento. Entonces, el contexto de esta parte, cuando Jesucristo les está diciendo a los judíos, no les tocaba ¿qué? Esa es otra segunda parte, que era el día de la venganza. Porque si lo hubiera puesto en ese momento, los judíos hubieran solicitado que Dios viniera con todo su poder y los librara de los romanos, porque los estaban teniendo como esclavos. ¿Y ellos qué querían? Venganza, venganza. Como cuando a nosotros nos pasa algo y queremos justicia. Es que yo. No, no es el tiempo. ¿Sí me explico? Hay textos que así como están, así son. No podemos agregarles ni quitarles. Dios no era el tiempo de su venganza en esta parte. Si hablamos de juicio, podemos sacar Isaías 61, 2 y completar el texto. El día de venganza de Jehová. ¿Cuándo va a ser? Entonces ya estoy hablando de un tema profético, porque la venganza de Dios todavía no está. ¿Se va a cumplir? Sí. ¿Cuándo? No lo sé, pero se va a cumplir. ¿Ok? Tercera, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. A saber, los versículos que proceden y siguen al texto en estudio. Si yo estoy estudiando Lucas capítulo 4, lo que continúa de este capítulo, no quieran acomodarle con el otro capítulo de Isaías, porque ahí ya es otro tema. ¿Sí me explico? Tenemos que darle seguimiento de acuerdo a eso. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. Hasta donde yo leí, se está cumpliendo la escritura. Lo demás no se ha cumplido. Si alguien que leía las escrituras le podía haber preguntado a Jesús, dice, espérate, yo dije que hasta ahora, hasta aquí se cumplió la escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando leemos, sobre todo en esas partecitas. Por eso es importante, la Biblia está llena de letritas chiquitas en donde dice, ¿dónde más dice esta parte? Que se le da el nombre de concordancias, ¿sí? O referencias bíblicas, ¿sí? Más bien concordancias. ¿Con qué concuerda este texto? Con Isaías, concuerda con Jeremías, concuerda con eso, con aquello. Sí es cierto todo esto, forman un todo, pero ahorita estamos tratando este tema. ¿Amén? Cuarta, es preciso considerar el objeto o designio del libro, ¿sí? ¿Qué estoy estudiando? Del pasaje en el cual ocurren las palabras o expresiones como que no están muy entendidas. Tengo que considerar. Quinta, es necesario consultar los pasajes paralelos, lo que les acabo de decir, que hacen referencia el uno al otro, tienen relación o tratan el mismo asunto. ¿Sí? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Qué me está diciendo el Señor en esa parte, en esa? Cuando yo voy a dar un tema, analizo mis textos, veo cuáles son las referencias y saco los que más se acoplan al tema que yo estoy sacando. Y entonces ya
¿Necesito muchos libros? No, necesito más bien es leer las referencias, las letritas que están ahí abajo, leerlas, analizarlas, hacerlas y decir, está hablando de esto. La Biblia va a ser su propio intérprete. La Biblia les va a decir qué es lo que realmente necesitamos entender. ¿Ok? Claro. Y estamos hablando de un texto que podemos hablar, podemos nosotros debatir mucho. ¿Por qué no hablaba acerca de esa justicia, o más bien de esa, ¿cómo se llama? De esa venganza. No hablaba. Vean ustedes, todos los evangelios no hablan de venganza, ni las cartas hablan de venganza. Y más sin en cambio en el Antiguo Testamento se habla de venganza, porque estábamos en la ley. No era venganza, era una profecía. Cuando hablaba de que iba a ser quemada Jerusalén, que iba a pasar esto, era advertencia para aquellos que no cumplieran la palabra de Dios. Y Dios habla de esta manera, ¿ok? Y entonces ya vienen las reglas apenas de interpretación. Cómo analizar las parábolas, cómo analizar ¿cómo se llama? Cómo analizar las parábolas, cómo analizar un proverbio, cómo analizar un salmo, ¿sí? Para meternos ahí. Y nada más lo estamos dando así como que ligerito. Vamos a ser despedidos. Hermano Andrés nos despide.